Mi nombre es Claudia, yo hago parte del equipo pastoral aquí en la iglesia y les cuento que para mí es un placer estar con ustedes en el día de hoy porque hoy es realmente un día de fiesta. Hoy realmente es un día donde nosotros estamos empezando 21 días que pueden cambiar tu vida. Yo quiero que ahora mismo digas eso, estos 21 días pueden cambiar mi vida. Ya saben que todo hábito normalmente se crea en un ciclo de 21 días. Por eso la importancia de estos 21 días. Y nosotros lo tomamos tan en serio que como iglesia lo hacemos 2 veces al año. Lo hacemos en enero y en agosto. Queremos que los primeros 6 meses de nuestro año sean poderosos y también queremos que los segundos 6 meses de nuestro año sean poderosos. Y bueno, sabemos que esta es una forma en la cual podemos darle, no sé, de pronto una chispa, ¿verdad? A esa vida de oración tuya que de pronto está muy calmadita. Y bueno, sabemos que el Señor nos habla de muchas maneras diferentes. Y una de las maneras principales como Él nos habla es a través de la oración. Y muchos de nosotros nos estamos perdiendo esta oportunidad poderosa de recibir palabra del Señor, de recibir instrucción, de recibir autoridad, poder. Miren, yo no sé si a ustedes les pasa esto. Cuando leen la Biblia, yo no sé si ustedes se imaginan que están en el puesto o la posición de la persona en la cual están leyendo. Pero cuando yo leo acerca de los discípulos, que todos nosotros aquí pensamos que los discípulos se las sabían todas, ¿verdad? Todos nosotros pensamos, claro, Jesús dijo, ven, sígueme, ven, sígueme, ven, sígueme. Y todos ellos sabían exactamente lo que estaban haciendo. Para nada. Ellos estaban igual que nosotros. El Señor nos llama y empezamos a crecer, empezamos a aprender. A Él le tocó 3 años instruirlos para poder dejarlos. Y aún así, después de esos 3 años, ellos seguían un poquito pues temblorosos y muchas veces se acobardaban, ¿verdad? Pero es tan lindo saber que nosotros tenemos la misma oportunidad que los discípulos, la misma oportunidad que muchos de estos héroes de la Biblia que leemos y admiramos tanto. Y es triste. ¿Saben qué? Antes de seguir, les voy a hacer una preguntita. ¿Cuántos de ustedes creen en el poder de la oración? Levanten la mano si creen en el poder de la oración. Ok, very good, eso me gusta, eso me gusta. Ahora, ¿cuántos de ustedes que creen en el poder de la oración creen que podrían orar con más consistencia y con más fe? ¿Sí o no? Siempre podemos mejorar esta parte. Así es que por eso es que le estamos poniendo tanta énfasis en estos 21 días de oración tan importantes. Y bueno, muchas veces nosotros nos cohibimos de orar porque pensamos, yo no soy digno. Yo no soy digna de entrar en la presencia de Dios. Y están completamente en lo cierto. Ninguno de nosotros somos dignos de entrar en la presencia de Dios. Pero Él, por medio de su Hijo Jesús, nos da la posibilidad de ser dignos. También muchos de nosotros nos cohibimos de orar porque pensamos, ¿sabes qué? Yo no sé orar como esa persona ya que está orando tan elocuentemente y usa palabras que yo en mi vida he escuchado. ¿Sí o no? De pronto a ti te dicen, ora en voz alta, ora, ven, cierra en oración, vamos a orar juntos. Y tú oyes a otra persona orar y tú dices, yo no voy a orar después de ellos. Después de que esa persona oró con ese poco de palabras. No. Y no solo usan palabras elocuentes. Miren lo que hacen. Le meten versículos bíblicos y todo. Y uno dice, uy, puntos extra. Y después hay esos que sí, Señor. Y sí saben lo que ustedes saben lo que yo digo. Y uno dice, yo no sé si yo puedo orar después de esa persona. Ahora, otras personas dicen, yo no sé cómo orar. Yo no sé ni por dónde empezar. Y eso es una mentira del enemigo. Quiero que sepan, si tú hablas, si sabes hablar, tú sabes orar. Eso es todo lo que es. Orar es hablar con Dios. Yo no sé si ustedes tuvieron esta experiencia en su niñez. Esta fue mi experiencia en mi niñez, lo que yo vi en la cultura donde yo crecí. Que la oración era nada más para las señoras mayores. ¿Sí o no? Entonces uno dependía de que la abuelita o la mamá, ella, no, ya mi mamá y mi abuelita están orando, ya nos cubren a todos. ¿Qué tal? O de pronto dicen, no, la oración nada más es para los líderes espirituales, para los pastores o los evangelistas. Y sí, así es que yo vengo a la iglesia y ellos oran por mí.
¿Acaso nosotros venimos a la iglesia el domingo y comemos, o sea, comemos comida física y luego el resto de la semana no comemos nada? No, ¿verdad? Y eso es lo que estamos haciendo espiritualmente. Estamos dependiendo de que otras personas tomen ese lugar nuestro, esa oración, el poder, la autoridad y el privilegio que es entrar a la presencia de Dios. Y como les dije, si sabemos hablar, podemos orar. Y definitivamente la oración es personal, es entre tu vida, tus palabras, tus pensamientos, tus sentimientos y el Señor. Y les quiero compartir 3 razones por las que nosotros oramos, ¿ok? 3 razones. Quiero ir un poquito básico y luego la segunda parte del mensaje vamos a ir a mi parte favorita, que son historias. Son historias. Así que la primera parte, 3 razones por la cual oramos, ¿ok? Hay 3 razones primordiales por la cual oramos. Y la primera es, oramos porque necesitamos relación, una relación con Dios. Miren lo que dice en Juan 1 del 12 al 13, dice: pero a todos los que le creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Así es que aquí vemos nuestra relación con Dios, padre e hijos. Nosotros llegamos a ser hijos de Dios cuando tenemos a Dios en nuestra vida. Y ¿sabían que el gran deseo de Dios es tener una relación personal contigo? Piensen en el principio, cuando todo fue creado. Adán y Eva, su oración, piensen en la oración que ellos han podido tener. La oración de ellos era básicamente comunicarse con Dios, era conversaciones con Dios. En el principio, el motivo de oración era simplemente hablar y comunicar. No habían crisis, no habían enfermedades, no habían necesidades horribles como las que vemos en el día de hoy, sino que era simple y llanamente comunicación, amor, compartiendo cómo fue tu día, qué lindo y qué maravilloso día has creado para nosotros hoy. Imagínense, ese fue el motivo de la oración. Ese fue el gran motivo, era para comunicarse con Dios y tener una relación con Dios. Pero obviamente vemos que cuando el pecado entra por medio de Adán y Eva, todo se echa a perder y hay un cambio gigante. Ahora nuestra oración ya no es oración de solamente: hola papá, ¿cómo estás? Te amo, mi papá, mi Padre Celestial, qué lindo estar contigo en el día de hoy. Eso hace gran parte de la oración. Pero eso nos lleva a lo que es la segunda razón por la cual oramos. Y oramos porque hace la diferencia. ¿Qué quiero decir con esto? Hace la diferencia el que tú ores. Muchas veces estamos pidiendo una petición específica. Y como les dije antes, qué lindo tener esa relación con Dios, de decir: papá, te amo. Eso hace gran parte de la oración. Adorarle, decirle lo lindo que Él es, así como tú le dices a tus seres queridos alrededor. Pero vamos a ser reales. Gran parte por la cual nosotros oramos es porque nosotros estamos pidiendo. Siempre venimos donde Dios como pidiendo, como con una lista, ¿sí? La lista no la lista de regalos de fin de año, sino la lista de peticiones que tenemos. Y tengo que ser real. Eso es lo que muchos de nosotros vamos o recurrimos a la oración cuando estamos en necesidad. Cuando estamos bien, todo va bien, pues no hay como mucha necesidad de hablar con Dios. Pero cuando nos vemos en problemas, recurrimos a Él. Miren, imagínense por un momento que ustedes tienen un familiar malito, enfermo, y el doctor le receta varios medicamentos. Ustedes recogen los medicamentos, los llevan a casa y esa persona dice: yo no me los voy a tomar, o se toma nada más uno. Eso no tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido. Entonces, si Dios, el médico, el maestro, que lo conoce todo, que lo sabe todo, nos ha dado la oración para ayudarnos en tiempos de necesidad, ¿cómo no la vamos a usar? ¿Cómo no la vamos a usar? Recuerden, nuestra situación ha cambiado del Edén a ahora. Ha cambiado mucho. Estamos en un mundo caído y tenemos esa necesidad de Dios. No solo de tener relación con Él, pero también de acercarnos a Él, acercarnos a su trono cuando hay necesidad. A través de toda la palabra, a través de toda la Biblia, leemos de hombres y mujeres que se pararon firmes en su fe,
pidieron al Señor y el Señor mostró su poder. Entonces, nosotros, ¿cómo nos vamos a usar ese recurso? La Biblia nos dice que oremos en circunstancias diferentes, en enfermedades, en pruebas, en peligro, en tentación, si está siendo maltratado, ya sea necesidad de provisión, ya sea guerra espiritual, en tiempos de debilidad, en acción de gracias, en todo tiempo. Es más, la Biblia dice, ora por todo y no te preocupes por nada. Así nos dice, o sea, no te preocupes por nada, más bien ora por todo. Así es que definitivamente, si Dios nos prescribe la oración como un medio de liberar y desatar su gracia y su poder en nuestra vida, tenemos que definitivamente recurrir a esta arma gigante. Así es que primero necesitamos relación con Dios. Segundo, porque eso hace la diferencia. Yo siempre pienso esto: ¿qué tal que yo esté orando por algo y yo deje de orar hoy y mañana el Señor iba a hacer el milagro? Yo siempre pienso eso. Entonces yo siempre oro, sigo orando, sigo orando. Muchas de nuestras peticiones van a tomar tiempo. El Señor siempre responde, pero su respuesta puede ser sí, no o más luego. Así es que tenemos que perseverar para que haga una diferencia no solo en tu vida, sino en la vida de otras personas. Y a mí me pasa que cuando alguien ora por mí, para mí, yo no sé por qué, pero es como el equivalente de como si me hicieran un masaje en los hombros. ¿A ustedes les gusta un masaje en los hombros? Un buen masajito así, ¡ay! Se desestresan. Cuando alguien ora por mí, eso es lo que yo siento. Porque el poder de la oración nos trae paz, nos trae la presencia de Dios. La tercera razón por la cual oramos porque cumple nuestro destino. Ahora, ¿qué significa esto? Miren lo que dice en Mateo 6:10. Mateo 6:10. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y la oración alinea nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Recuerde que parte de lo que nosotros usamos la oración es para nosotros buscar cuál es el propósito de Dios para mi vida. Yo creo que esa es una de las preguntas más populares que hacen aquí en la iglesia. Las personas cuando vienen en consejería, ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo? No sé qué hacer. Tomo ese trabajo, me mudo de estado, empiezo familia, ¿qué hago? ¿Me caso con esta persona? Tantas personas vienen preguntando y buscando respuestas. Y por eso es que nosotros oramos. Porque vamos al Señor para que nuestra vida se alinee con su voluntad. La oración no solo, como les dije, en momentos de necesidad, sino en todo momento. El Señor Jesús nos instruyó para orar por los diferentes propósitos de Dios para nuestra vida. Muchas veces estamos orando con una mentalidad de Señor, dame esto, o Señor, quiero esto, o quiero ver esto, ¿verdad? A veces quiero ver esto en otra persona y no estamos pensando en nosotros mismos en decir, Señor, cámbiame a mí, moldéame a mí. Señor, ¿cómo debo hablar? ¿Cómo debo pensar? Señor, ayúdame, limpia mi cerebro. Saben que muchas personas que llegan aquí a la iglesia, sus familiares que no creen en el Señor dicen, eso te lavaron el cerebro allá en la iglesia. Pues dile, claro que sí, es que lo tenía resucio y ahora me lo limpiaron. La palabra del Señor, la oración es una arma tan grande para nosotros realmente venir a su presencia y que Él nos empiece a mostrar cuál es nuestro destino, cuál es nuestro camino y qué es lo que debemos hacer. Y bueno, quiero que sepan que entre más horas la voluntad de Dios y la voluntad tuya se van acercando. Parece mentira, pero algo que tú de pronto hace años decías, yo eso jamás lo haría. Y ahora lo haces porque Dios te ha mandado a hacerlo. Es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Y hoy que empezamos estos 21 días de oración, yo quiero retarlos, quiero motivarlos a que ustedes realmente hagan un cambio en su vida. Y la oración es el cambio más grande que pueden hacer, porque eso va a desatar en sus vidas la gracia y el poder de Dios. Miren, ya sabemos que orar nos trae una buena relación con Dios. Cuando oramos hace la diferencia porque estamos orando por nuestras peticiones y las de otras personas. Sabemos también que si oramos nos vamos a alinear
con la voluntad de Dios. Pero ahora la pregunta puede ser, pues, ¿qué oro? ¿Cómo vamos a orar? Y ese es el reto que les voy a dar hoy, que quiero que ustedes aprendan a orar de una manera audaz, de una manera valiente. La palabra audaz casi significa atrevida. O sea, que si tu oración es posible para ti, es posible para otra persona hacerla, no es lo suficientemente grande. La oración que tú hagas tiene que darte un poquito de miedo, porque solo Dios va a poder cumplirla. Así es que tenemos que orar. Tenemos que orar de una manera audaz. Y bueno, como les dije, esta es la segunda parte, que es lo que me gusta a mí, las historias. Les voy a contar acerca de 2 discípulos que tomaron la decisión, no de decir, voy a empezar 21 días de oración, pero dijeron, vamos a orar de una manera audaz. Si tú andas con Jesús, esa es la única manera de orar. Si tú estás bien cercano al Señor, eso es lo que Él te va a llamar a hacer, a orar de una manera audaz. Bueno, entonces le voy a dar un poquito de historia. Lo que les voy a contar viene del capítulo 4 de Hechos. Y se encuentran Pedro y Juan predicando con gran fe sobre la muerte y la resurrección de Jesús. Esto fue después de la muerte y resurrección de Jesús. Jesús ascendió al cielo, el Espíritu Santo llegó, los discípulos están predicando con denuedo, con pasión. Y estos 2 hombres vieron a un hombre, Pedro y Juan, vieron a un hombre que no había podido caminar por 40 años. 40 años. Oraron por este hombre y Dios lo sanó. Pero ahora el problema se encontraba en que los saduceos, que eran esa secta religiosa dentro del judaísmo, ellos eran como los más sofisticados, los de más dinero, eran medio políticos. Están los saduceos, están los guardias del templo, están los fariseos, los otros líderes religiosos. Ellos no están como muy contentos con estos 2 hombres predicando la muerte y la resurrección de Jesús. En parte porque los saduceos no creían en la resurrección, ellos no creían en nada de eso. Entonces ellos estaban teniendo un poco de conflicto con esto y no les gustaba que ellos estaban hablando con tanta pasión y la gente se convertía y la gente quería saber más de Jesús y la gente quería saber acerca de este hombre que hizo ese milagro. Y dentro de todo esto llega el capitán de los guardias del templo y algunos líderes religiosos, y ellos estaban yo creo que sentían como una amenaza, estaban intimidados por estos hombres, por Juan y por Pedro, y los pusieron en prisión. Al día siguiente los enjuiciaron en el Sanedrín, que es el consejo, el tribunal formado de estos líderes religiosos. Ellos en este momento lo hubieran rodeado. Imagínense el susto que estos discípulos ya se encuentran sin Jesús. Ahora están solitos y tienen que poner en práctica todo lo que Jesús les enseñó. Y los rodean, porque era como un círculo y los ponen en toda la mitad, o sea, como para que se sientan intimidados. Casi estar como en el, ¿cómo se llama? En la arena con tigres y leones y gladiadores. Y cuando los llevan a ese lugar, le hicieron una pregunta. Escuchen la pregunta. ¿Con qué autoridad están haciendo estos milagros y con qué poder y en nombre de quién han hecho esto? Y ahí vamos a ir a lo que le responde Pedro. Vamos a ir a Hechos 4:10. Miren lo que dice Hechos 4:10, bien poderoso. Miren lo que dice Pedro. Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que este hombre fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. El hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Ahora, yo no sé si ustedes entienden la gravedad. O sea, como que tienes amenaza de estar en la cárcel y posiblemente morir. Y en vez de decir, no, yo no sé de qué están hablando, no, yo no estaba haciendo nada malo. Él se para firme, este hombre, y les dice en su cara, no solo les dice qué hizo, sino ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Él estaba diciendo, ustedes no pueden con mi Dios. Ustedes creen que tienen poder, pero más poderoso es Jesucristo.
Y debido a este atrevimiento, a esta audacia, a ser valiente, miren lo que dice en el versículo 13, Hechos 4:13, dice: los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Wow. En otras versiones de la Biblia dice que eran hombres comunes, sin preparación. ¿Saben que la palabra en griego para la palabra comunes es, se van a reír, idiotez? Idiotez. Es una persona privada de habilidades, sin preparación alguna o sin educación. O sea que estos dos, si vamos a ir a la palabra, idiotas, que no saben nada, están dándole una guerra a estos líderes religiosos y no pueden con ellos. Estaban asombrados por estos hombres comunes que no tenían educación. Y quiero que sepan, esto nos debe animar a nosotros. Miren, nosotros no necesitamos una educación formal para hablarle a alguien del amor de Jesucristo. Es más, me acuerdo bien hace muchos años, cuando yo recibí al Señor, me acuerdo que estábamos en un retiro de jóvenes y lo recibí con mi hermana. Mi hermana y yo somos gemelas espirituales. Y me acuerdo nosotros orando y yo le decía, yo nunca había escuchado esto. Y ella me decía, yo tampoco, pero esto es tan increíble y esto es tan personal. Es Jesús conmigo, qué lindo. Y así, en esa emoción, me acuerdo claramente que eso fue en la mañana. Y a esa tarde, ya nosotras le estábamos hablando a otros jóvenes del amor de Dios. Y si tú me preguntas qué les dije, yo no me acuerdo. No tengo la menor idea. ¿Por qué? Porque era el Señor ya hablando. Recuerda que los asuntos del Señor no son tus habilidades ni las mías. Es el Señor. Cuando tú dices, ya yo no puedo, ahí es cuando el Señor dice, apártate que aquí vengo yo. Ahora me toca a mí. Ahí es donde realmente Dios se glorifica, cuando nosotros nos hacemos a un lado y Él hace su obra. Y qué lindo ver a estos hombres audaces, llenos de valentía, llenos del poder del Señor. Miren, los líderes religiosos ordenaron a Pedro y a Juan a que dejaran de hablar en el nombre de Jesús o de hacer esos milagros. Ya se imagina, dejen de hacer esos milagros, dejen de hablar en el nombre de Jesús. No nos importa cómo estén haciendo esos milagros, pero dejen de hacerlos ya. Y si no hacen, si no se detienen, los vamos a arrestar, los vamos a golpear y hasta ejecutar. Así es que cuidadito. Ya se imaginan las amenazas. ¿Y qué creen que hicieron Pedro y Juan? ¿Qué creen? Bajo semejante amenaza de ser heridos físicamente y posiblemente la muerte, pues ellos oraron. Todo el mundo diga, oraron. Ellos oraron. ¿Por qué siempre nosotros recurrimos a la oración de último? Y no estoy hablando de ustedes, estoy hablando apuntándome a mí. ¿Por qué recurrimos a tantos otros lugares antes que ir al Señor? Lo primero debe ser, vamos al Señor. ¿Cuántas veces estamos pasando por dificultades? Y quizás no tan graves como las de Pedro y Juan. No hay amenaza de muerte, ni que nos golpeen. Yo no sé si a ustedes les ha sucedido que han hablado de Jesús y les han golpeado. Yo creo que de pronto a algunos sí. Pero a mí no. Yo siempre he tenido la libertad de hablar acerca del amor que yo tengo por el Señor y a mí no me han golpeado. De pronto se han burlado de mí. De pronto no quieren andar más conmigo y no me invitan a una fiesta. De pronto me hacen a un lado y me sacan de sus círculos de amigos. Pero a mí nunca me han pegado. Yo nunca he sentido la amenaza que Pedro y Juan sintieron. Oraron. Ahora, ellos no oraron una oración, Dios, protégenos y mantén a esa gente mala apartados de nosotros, estos hombres malvados que no nos hagan nada, Señor, manténnos a salvo. Para mí, yo pensaría, esa es la oración. Esa es la que haría yo. Señor, manténme a salvo, que esa gente no me pueda hacer nada, que no me golpeen, que no me hagan daño. Pero vamos a escuchar la oración audaz y valiente que ellos hicieron. Y yo quiero que ustedes, para estos 21 días de oración, esta sea su inspiración. Para orar oraciones audaces y valientes. Miren lo que oraron en Hechos 4:29. Hechos 4:29. Vamos a ir lentito porque es que está bien buena, hay que saborearla. Dice, y ahora, Señor,
mira sus amenazas. Paren ahí un momentico. O sea, que era claro, ellos están siendo amenazados, están bajo peligro. Ellos son conscientes, Pedro y Juan son conscientes de que están en peligro. Mira sus amenazas, mira todo lo que nos están diciendo. Mira todo esto. Y concede a tus siervos, o sea, a él y a Juan, que con todo denuedo hablen tu palabra. Otras versiones dicen con valentía o sin temor. O sea que ellos dicen, Señor, no dicen, protégeme, cuídame. Dicen, Señor, danos valentía para seguir hablando. Danos valentía para seguir proclamando la palabra de Dios, diciendo la verdad de que Jesucristo, en el nombre de Jesucristo podemos sanar a los enfermos, que en el nombre de Jesucristo hay salvación. Ese Jesucristo que ustedes mataron, pero Dios resucitó, lo puede hacer todo. O sea, ellos no oraron, Señor, protégenos, sino, Señor, danos valentía para seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Miren, ¿cuántos de nosotros vamos a hacer eso? Da un poquito de miedo, da un poquito de nervio. Oraron esto a pesar del probable peligro, las amenazas de muerte, no les importó. Muchas veces tú vas a tener que decir en la vida, Señor, voy a poner mi comodidad a un lado, voy a poner lo que yo quiero a un lado y voy a hacer tu voluntad, aunque me duela, aunque me cueste, aunque sea difícil. Yo no sé si ustedes alguna vez han ido a viajes misioneros o viajes donde de pronto corren un poquito de peligro. Yo he estado en viajes así y he visto la mano de Dios moverse de maneras que jamás me hubiera imaginado. Les cuento que estuve en un barrio de un pueblo y les cuento que yo no tenía la menor idea dónde estaba metida. Como yo ignoraba dónde estaba, pues yo decía, para adelante, vamos para adelante a predicar la palabra, y estábamos regalando Biblias y hablándole a las personas del Señor, invitándolas a una iglesia local. Y me acuerdo que entré a una casa, por cierto, con 3 jóvenes de aquí de la iglesia, que eso no los iba a llevar mandar a sus jóvenes a viajes misioneros, y entramos en esta casa y yo decía, wow, esta casa está como bonita, me parece como bien linda, como la más bonita de todo el pueblo qué linda. Y bueno, había un muchacho jovencito, el muchacho tenía 20 años y él era el dueño de la casa. Y me acuerdo que salió una muchacha que tenía como 25 años, que era su mujer, no era su esposa, era su mujer, y estaba embarazada ella. Y les empiezo yo a hablar del Señor. Y bueno, yo le empiezo a hablar a este muchacho de 20 años como si fuera mi hijo. Yo tengo hijos ya grandes, adultos. Y le empiezo a hablar como si fuera mi hijo, casi como regañándolo. ¿Verdad? Pero un regaño así como de mamá. Y él me decía, sí señora, sí señora, sí señora, sí señora. Y bajaba la cabeza así. O sea, recibiendo como con humildad y con mansedumbre. Y yo le decía, mijito, tú no tienes que ponerte los pantalones bien puestos. No es que vas a tener un bebé. Y yo hablándole así. Y él, sí, señora, sí, sí, sí. Y bueno, al final de todo, le pregunto que si él quiere recibir al Señor en su corazón, después de que los jóvenes le compartieron de todo. Él dijo, sí. Y su mujer dijo, yo también. Y empezamos a orar y ese joven lloraba y lloraba. Bueno, les cuento de que salimos de ahí. Cuando yo estaba orando por él, me acuerdo que puse la mano así, como aquí detrás, y sentí algo, y era una pistola. Y yo, uy, pero Señor, aquí vamos, aquí ya estamos y aquí seguimos. Y me acuerdo que al salir de ese lugar, alguien se me acercó y me dijo, ¿tú no sabes dónde estabas metida? Y yo, no, sí, en la casa de fulano. Pues esa es la casa del que le suple drogas a todo este barrio. Por eso la casa era tan bonita. Pero yo estoy confiando de que el Señor hizo algo en ese día a través de ese tiempo. Y el Señor nos va a llevar a través de lugares y situaciones diferentes. Y puede que la situación tuya y mía en el futuro no sea con una persona que tenga un arma o una persona que de pronto puedas tener peligro, pero puede ser tú tener la valentía de hablar en voz alta y decirle a alguien acerca del Señor. Eso no es fácil. Eso no es fácil. De pronto es orar por alguien. De pronto es vestirte modestamente en una sociedad que te dice no hay que vestirse modestamente. De pronto tú vas a ser valiente y vas a tener denuedo al decir no, yo no voy a hablar mal de esa persona. Vamos a dejar de chismosear. No hablemos mal. Más bien llamemos a la persona y hablemos con la persona. Muchas veces
tu oración audaz o tu movida audaz se va a ver así, como cosas normales, pero van a ser grandes. De pronto tú vas a invitar a alguien a la iglesia y no solo invitarlo, sino decir, nos encontramos aquí a las 9 y te sientas con ellos. Esa va a ser tu movida audaz. Recuerden, audaz significa que seas capaz de emprender acciones poco comunes sin temer las dificultades o el riesgo que éstas impliquen. Tener denuedo es tener valor, resolución, esfuerzo y valentía. Nosotros tenemos que empezar a tener esa fe audaz, esa fe valiente para poder orar como estos dos hombres oraron, de una manera valiente. Y si tú tomas la decisión de empezar a hacer este tipo de oraciones, vas a ver 3 cosas. Pero antes de eso quiero compartirles algo. Aquí seguimos con la historia en Hechos 5 del 18 al 20. Arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero el ángel del Señor llegó de noche y abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Luego les dijo, vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Así que ahí voy a dejar eso en pausa y vamos a hablar un poquito más de eso en un ratito. Pero si nosotros somos lo suficientemente atrevidos para orar a Dios, hazme valiente durante estos 21 días de oración, vamos a ver 3 cosas. Así que prepárense para estas 3 cosas. Si están tomando apuntes, si están en su guía de adoración, en la aplicación, también lo pueden apuntar. Miren lo que van a ver. La audacia casi siempre desencadena la oposición espiritual. La oposición espiritual. Eso lo sentimos aquí todo el tiempo. Quiero que sepan, cada vez que nosotros estamos preparándonos para los servicios de domingo, cada vez que nosotros nos estamos preparando para cualquier cosa, mira, el día que a ti te digan, prepara un devocional, prepara una oración que tú vas a hacer con tal persona, empiezas a sentir oposición, empiezas a sentir una batalla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le estás quitando terreno al enemigo, estás empujando el terreno del enemigo y lo estás sacando. Y en el momento que tú tomas la decisión de ser audaz, tú vas a empezar a ver esa oposición. Pedro y Juan fueron arrestados 2 veces en la misma semana, 2 veces. Y si tú oras, hazme valiente, el Espíritu Santo del Señor te va a dar asignaturas, te va a dar misiones que tú nunca te hubieras imaginado y nunca te hubieras atrevido a hacer. Así es que si tú oras de esa manera, prepárate. Es posible que pierdas amigos, como te comentaba. Miren, ser cristiano en high school ahora mismo es bien duro. Se los puedo decir porque cuando yo estuve en high school, hace muchos años, era bien duro. Me acuerdo cuando anunciaban el club cristiano en esa época, era el club cristiano. Y todos los muchachos y las muchachas que estaban en mi clase decían, Claudia, por favor, ora por mí que yo soy pecador. Como burlándose. Pero yo, muriéndome de ganas de hacer, como que decirles algo feo, o de vergüenza, o de temor. Pero dentro de todo eso le decía, claro que sí, vengan. Y cogía un lapicero, vengan. ¿Por qué quieres que ore? Para escribirlo y no se me olvide. Y se empezaban a dar cuenta de que yo no me iba a cohibir, no me iba a dejar hacer bullying. Prácticamente. Pero cuando tú oras de esa manera, el Señor te va a empezar a mover de manera audaz, así como lo hizo con Pedro y con Juan. Miren, de pronto no te van a invitar a la fiesta, como les dije, de pronto vas a perder amigos, de pronto no vas a ser el más popular, de pronto te van a pasar por encima para esa promoción o ese puesto en el trabajo. Lo he visto. Porque de pronto no echas los chistes sucios o de pronto cuando vas a hacer negocios no te acuestas con mujeres o con hombres y por eso no te quieren en la compañía. Ser audaz no es fácil. Miren, si no estás listo para enfrentar la oposición por tu obediencia a Dios, tú no estás listo para ser utilizado por Dios. Es así. Vas a enfrentar oposición cuando eres audaz y te plantas firme. Como digo yo, a ponernos los pantalones espirituales bien puestos. Y les voy a dar una palabra a los hombres. Hombres,
tomen su lugar espiritual. Tomen su lugar espiritual. El Señor quiere que ustedes lideren. Y créanme que todas las mujeres que estamos aquí quieren que ustedes lideren. Eso es una mentira del diablo, de que las cosas de Dios son para las viejas. Porque así dicen. Las cosas de Dios son para los valientes, sean hombres o mujeres. Así que hombres, les aconsejo, tomen su lugar espiritual. Miren, en la época de Jesús, en la época de la Biblia, a las mujeres no nos permitían estar en los lugares donde estaban los hombres. No nos permitían liderar en oración. No nos permitían dar una palabra como estoy dando yo una palabra hoy. Que por cierto, hay muchas iglesias que no permiten esto tampoco. El Señor quiere que tú tomes tu lugar espiritual. Seas hombre, seas mujer, seas joven, seas niño, estés aquí en persona, estés allá en casa viendo. El Señor quiere que tú tomes tu lugar espiritual. Y gran parte de eso empieza con oración. La oración es clave. Así que ya sabe que vas a recibir oposición. Vas a recibir ataques del enemigo. Miren, la pastora Maruja es testigo. Llevo casi 2 meses. Yo llevo 2 meses en una batalla espiritual donde el enemigo todos los días viene a amenazarme porque gran parte de mi trabajo es hablar y me quita la voz. Y es una oposición fuerte, fuerte. Y me amenaza, así como te amenaza un bully que te empuja y te dice, no vas a poder hacerlo, no te va a salir la voz. Wow, fuerte. Cada uno de nosotros tiene nuestra batalla, nuestra propia batalla. Pero vamos a sentir oposición cuando estamos haciendo las cosas como Dios quiere. Número 2, la audacia a menudo libera los milagros de Dios. This is the best. Eso es lo mejor. Cuando empezamos a ver los milagros de Dios por nuestra fe audaz. Escuchen, cuando vives con fe audaz, verás la mano de Dios moverte alrededor tuyo. Tú no tienes que hacer nada. Ahí lo leímos, Hechos 5:19, lo leímos. Pero un ángel del Señor vino de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. No hubo una explosión grande, no hubo nada. Simplemente un ángel se presentó, abrió la puerta, vengan conmigo y salieron. Y nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Porque cuando tú caminas con Dios, yo creo que ni los discípulos se asombraron. Un ángel de Dios, vamos. Ya estaban acostumbrados a ver esos milagros. Eso es normal para nosotros, ¿verdad? Pero cuando oramos, hazme valiente, vas a comenzar a ver el poder de Dios en tu vida. Yo lo he visto en mi vida. Yo he visto unas cosas impresionantes. Yo he visto cosas, he visto personas que no saben nada del Señor, no conocen la palabra de Dios, nunca han leído la Biblia, pero vienen al Señor, empiezan a seguir al Señor. Y yo he visto personas ministrarle a otras personas y decirle, porque en Jeremías 1:7 dice, y porque en Isaías tal dice, y porque en el Salmo tal dice, y en Mateo tal dice. Conversación entera que yo me quedo. Y al final, cuando la otra persona se va, le preguntaba yo a esta persona, a esta mujer, ¿tú cómo sabías todos esos versículos? ¿Tú cómo sabías qué decían y dónde estaban? Me dice, ¿tú de qué estás hablando? No tenía la mejor idea que había sido utilizada por el Espíritu Santo para hablarle al corazón de esa persona. Miren, vas a ver milagros. El Señor va a poner deseo y anhelo en tu corazón por hacer cosas que nunca te habías atrevido a hacer. Vas a ver milagros. Número 3, la audacia siempre requiere fe. Díganlo, fe. Miren lo que dice en Hebreos 11:6. Dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Es que sin fe no podemos agradar a Dios. Tenemos que tener fe en nuestro Señor, en el poder que Él nos da a través de su Espíritu Santo para poder hacer estas oraciones audaces. Miren, en Hechos 5:20 al 21, vamos a terminar la historia. Miren lo que dice. El ángel les dice, vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida.
Así que al amanecer, los apóstoles entraron en el templo, como se les había dicho, y comenzaron a enseñar de inmediato. El ángel les dijo que fueran a hacer exactamente lo que les había causado ser arrestados 2 veces en esa semana. Eso es tener fe, porque cualquiera de nosotros diría, ¿yo por qué voy a ir a hacer eso de nuevo? Me voy a meter en problemas. El resultado va a ser igual, la cárcel. Pero ellos tuvieron fe y lo hicieron de inmediato. Nunca se sabe, escuchen esto, nunca se sabe lo que Dios pondrá en movimiento debido a un acto de obediencia audaz o por tu oración audaz. De pronto tu oración audaz, valiente, es lo que va a hacer la diferencia no solo en tu vida, sino en la vida de otra persona. Y yo quiero que nosotros realmente nos enfoquemos y comencemos estos 21 días de oración. Hoy el enfoque es por tu vida espiritual, por tu relación con Dios. Ese versículo que leyó Pastor Kiko, que así como el ciervo brama por el agua, así brama mi alma por ti. Cuando un animalito llega sediento a un río y quiere tomar agua por esa sed que tiene, eso es lo que Dios quiere ver en ti y en mí. Que nosotros anhelemos tanto de Él, que para nosotros la oración sea tan importante que es como respirar, que es como comer. Así de importante como lo fue para Daniel. ¿Ustedes se acuerdan? Daniel lo amenazaron de meterlo en el foso de leones. Sin embargo, Daniel dijo, a mí no me importa, yo no puedo vivir sin oración. Para mí esto es vida, es oxígeno. Y eso es lo que yo quiero, que estos 21 días nosotros por un momento nos imaginemos cómo va a ser la fe audaz para nosotros. Cómo se puede ver eso en nuestra vida. Y como les dije, la Biblia dice que Pedro y Juan eran personas normales, comunes, normales, como tú y yo. Pero simplemente se atrevieron a orar con valentía. No dijeron, protégenos, cuídanos, sino danos valentía, danos denuedo para hablar tu palabra con esa fe, con esa pasión que se merece. Hagamos estos 21 días de oración que sean los mejores de nuestra vida, que transforme nuestra vida de oración, que transforme nuestra vida, que podamos empezar a ver desatados esos milagros de Dios. Recuerden, lo hemos dicho en las últimas semanas, nosotros ya estamos parados en un lugar de victoria. Tú y yo no tenemos que hacer nada. Ya Jesucristo lo hizo todo. Así que nosotros nos paramos con fe en nuestro Dios, que Él ya lo hizo, que Él ya tiene la victoria para nosotros, pero nosotros vamos a empezar a desatar esa fe en nuestra vida al ser audaces. Quiero hacer 2 oraciones y la primera es específicamente para que el Señor nos dé esa fe audaz, ese atrevimiento de orar sin temor, de empezar a orar hasta por nuestros hijos y nuestros seres queridos de una manera diferente. No es cuídalos, Señor, sé con ellos, Señor, acompáñalos, Señor. No, Señor, que mi hijo anhele más de ti, que mi hija se aparte de toda mala amistad, que sepa discernir qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Señor, ayúdame a mí y a mis hijos a estar apasionados por ti, a tener el deseo de leer tu palabra, a querer hacer tu voluntad todos los días. Señor, ponme a alguien frente para que yo les pueda hablar de Jesucristo. Señor, cruza mi camino con una persona que esté en necesidad para yo poder suplir su necesidad. Esas son las oraciones audaces que tenemos que empezar a hacer. No, Señor, protégeme, Señor, sé conmigo. Esas están bien, pero esas no nos van a mover en un sitio de milagros y de la gracia y el poder de Dios. Vamos a empezar a buscar eso. Así que yo quiero que cierren sus ojos, inclinen su rostro. Vamos a orar. Recuerden que las oraciones audaces honran a Dios y Dios honra las oraciones audaces. Señor, Padre Santo, hoy te pedimos, Señor, hazme audaz, hazme valiente. Señor, que sea tu voluntad en mi vida. Alinea mi vida a tu voluntad en todo lo que yo haga, Señor. Señor, que al comenzar estos 21 días de oración, muéstrame, Señor, las áreas de debilidad en mi vida para poder fortalecerme y crecer. Señor, renueva en mí la pasión y el amor por tu palabra, que al leerla, Señor, yo la entienda
y la sepa poner en práctica en mi vida, Señor. Dame valor mientras yo hablo, valor en la forma en que yo vivo mi vida. Señor, ayúdame a tener integridad, que yo sea la misma persona aquí en la iglesia, en mi casa, en mi trabajo, en mi vecindario, en este mundo, donde quiera que yo vaya. Límpiame, Señor, de aquellas cosas que me impiden hacer lo que tú me has llamado a hacer. Señor, ayúdame a tener oraciones audaz, que mi fe sea audaz. Aviva en mí, en estos 21 días de oración, mi relación contigo. Te pertenezco, Señor. Quiero que le digas: te pertenezco, Señor. Y quiero oír tu voz. Y quiero ser audaz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.